En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La salvación de Israel, no obstante, siempre será por medio de Jesucristo. Aún los profetas hablaron de la salvación de todo Israel. Y Pablo cita sus palabras para comprobar su punto, y esto es lo que tenemos en los versículos 26 y 27. El texto dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ya estaba escrito que todo Israel será salvo de la manera que el apóstol Pablo está explicando aquí en Romanos capítulo 11. Y estaba escrito al menos en dos textos del Antiguo Testamento, que son Isaías 59:20 y Jeremías 31, 33 al 34, que habla del nuevo pacto. Y estos versículos dicen, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este texto está hablando de la salvación, del perdón de la impiedad, de apartar el pecado de Jacob, de venir el libertador, que es Jesucristo, el salvador de su pueblo, según Mateo 1 y el versículo 21, y él apartará de Jacob, de Israel, el pecado por medio de su evangelio, como hemos estudiado ya en esta epístola a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y lo mismo es lo que nuevamente en Mateo 1:21 encontramos. Y luego dice el versículo 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Mi pacto con ellos se refiere al nuevo pacto, que es el único medio por el cual fueron convertidos y redimidos israelitas. Entendamos bien, este nuevo pacto profetizado por Jeremías en Jeremías capítulo 34, citado por el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 11, y según Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 12, cumplido en el nuevo pacto, que es el evangelio de Cristo Jesús. Ese pacto, ese mensaje de salvación por medio del Cristo, es el único medio por el cual israelitas fueron convertidos y redimidos cuando fueron así quitados sus pecados. O sea, recibieron el perdón de pecados que reciben aquellos israelitas que obedecen el evangelio en toda generación. Noten la promesa, el mandamiento y la promesa en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39, cuando en Hechos 2 por primera vez se anuncia el evangelio de Cristo Jesús para salvación al Israel, a los judíos. Y el texto dice, Pedro les dijo, cuando ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para que se quiten sus pecados. Cuando yo quite sus pecados, es la cita que estamos estudiando en Romanos 11, citado de Jeremías capítulo 31. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando ustedes se arrepienten, se bautizan, sus pecados son perdonados, son quitados, y reciben el Espíritu Santo, el don del Espíritu. Porque para vosotros, a las personas a las cuales se está hablando, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, no solamente aquella generación, sino generaciones lejanas todavía, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y como hemos estudiado anteriormente, Dios llama por medio de su evangelio. Cuando yo quite sus pecados, en Romanos 11 se refiere a esto. No les promete a los israelitas bendiciones materiales en un reino material. Lo que les promete es
como si fuera poco, lo que promete es el perdón de pecados. Y de esta manera se cumple la promesa que todo Israel será salvo por medio de la predicación del Evangelio que comenzó en el día de Pentecostés. Luego, en el versículo 28, presenta a los israelitas como enemigos y luego como amados en el 28 y el 29. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los israelitas son enemigos en cuanto al Evangelio, porque ellos se opusieron a Cristo, lo rechazaron, se opusieron al Evangelio y también se opusieron a aquellas personas como Pablo, Pedro, Juan, que predicaron este Evangelio. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, les dice a los gentiles. Por causa de ustedes son enemigos en cuanto al Evangelio, porque por este medio se hizo posible la salvación de los gentiles. Ellos se convirtieron en enemigos del Evangelio, pero con un beneficio para los gentiles. Y los israelitas al mismo tiempo, dice, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El remanente escogido, que después de un tiempo de desobediencia lleguen a creer, arrepentirse y obedecer el Evangelio. Estos son los elegidos, los escogidos, amados de Dios. Por causa de los padres son amados aquellos que recibieron la promesa de la bendición de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice. Dios nunca cambia su plan. Él siempre ha tenido como plan divino el bendecir a aquellos que antes conoció. ¿Y a quiénes son los que antes conoció? Los que iban a creer en Él, los que iban a amar la verdad, los que iban a creer en el Cristo y en su santo Evangelio. Dios nunca rechazará a su pueblo legítimo. Dios desea tener misericordia de todos. Esto es lo que Dios desea. Pero Él reconoce también lo que el hombre desea. Y el hombre escoge si recibirá o no la misericordia de Dios. Leamos del 30 al 32 de este capítulo 11. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Recuerde, está dirigiéndose específicamente a cristianos gentiles. Y les dice, ustedes antes no eran obedientes a Dios. Ahora sí han alcanzado la misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes porque rechazaron al Cristo, rechazaron el Evangelio, para que por la misericordia concedida a vosotros, cuando sus pecados fueron perdonados, ellos, los judíos, también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La meta siempre de Dios. El deseo siempre de Dios es el tener misericordia de todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no es sencillamente un deseo que se mantiene en su corazón, sino que Él está obrando activamente por medio de su providencia, por medio de su obra divina que Él hace en este mundo. Él siempre está obrando para ver la manera cómo puede lograr que aquellos que ahora son desobedientes se conviertan en obedientes para que alcancen
la misericordia de Dios. Los gentiles que en otro tiempo eran desobedientes, en el versículo 30, ahora han alcanzado la misericordia en Cristo, por la desobediencia de los israelitas que rechazaron y crucificaron a Cristo Jesús. Se les dio la oportunidad a los gentiles de entrar en el pueblo de Dios. Y Dios espera que los israelitas alcancen misericordia también, aunque ahora han sido desobedientes, por la misericordia concedida a los gentiles. Dios espera que les puede provocar a celos para que busquen humildemente a Dios por medio de la fe en Cristo. Espera que vean las bendiciones espirituales que reciben los que eran paganos, los gentiles, los no judíos, por medio de la obediencia al Evangelio de Dios, y que ellos, los judíos, también obedezcan y alcancen la misericordia del Señor. Por este motivo, Dios sujetó a todos en desobediencia. Solamente Dios podía ver en la desobediencia de los hombres la oportunidad de mostrarles su misericordia. Imagínense, qué plan más maravilloso. Que Dios está viendo en la desobediencia de unos la oportunidad de mostrar su misericordia a otros y llevarlos a todos a la obediencia y la salvación por la misericordia divina. Y esto es lo mismo que él declara en Romanos 3, versículos 19 al 23, en cuanto a la condenación bajo la ley. Así que es importante entender la relación de la desobediencia de los israelitas con la misericordia que alcanzaron los gentiles. Y es sencillamente que los israelitas que rechazaron a Cristo Jesús y lo crucificaron, hicieron posible la misericordia de Dios por medio del sacrificio de Cristo para los gentiles. Y la relación entre la misericordia recibida por los gentiles con que los israelitas alcancen también la misericordia de Dios es que por la misericordia concedida a los gentiles, los israelitas pueden ser provocados a celos para que busquen humildemente a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso plan! Este plan divino sobrepasa la sabiduría o la ciencia humana. Y con este pensamiento concluye el apóstol Pablo esta sección de su epístola, en los versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ay del hombre que piensa entender completamente lo de Dios. Ay de aquel que piensa saber mejor que el Señor mismo y que se atreve a modificar el plan divino. Porque nadie entendió la mente del Señor, ninguno fue su consejero, nadie merece algo de Dios. Toda bendición que recibimos es por pura misericordia de Dios y en base al maravilloso, inescrutable plan de Dios. Todas las cosas son de Él, es el origen de todo, son por Él, es el creador de todo, y son para Él, es el propósito de todo. Con razón concluye, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora quiero dedicar unos minutos para tratar de unir estos tres capítulos, porque comenzamos en el capítulo 9 y el versículo 1, con la sección titulada La justicia por medio de la fe siempre ha sido el plan de Dios para judíos y gentiles. Y empezamos viendo la incredulidad de los israelitas versus la justicia de Dios. Porque Pablo aclara desde el capítulo 9 que él está triste
por causa de la condición espiritual de su propia nación, de sus propios hermanos israelitas según la carne. Pero él dice que la palabra de Dios no ha fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, cuando él habla de la palabra de Dios, está hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac, Jacob y luego la nación de Israel. Y si muchos de la nación de Israel se están perdiendo, parece que la palabra de Dios no se está cumpliendo. Pero el hecho es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos son personas del pacto. Porque esto siempre ha sido una relación en base a la promesa y la elección divina. Y él ilustra esto diciendo desde el versículo 8 del capítulo 9 que los que son hijos legítimos de Dios, los que son en realidad pueblo de Dios, son aquellos que lo son según la promesa. Estos son los que son contados como descendientes. Y él ilustra con el caso de Isaac, quien fue el hijo de la promesa para Sara y Abraham. Descartado en este sentido fue Ismael. Ilustra también con Jacob, en contraste con Esaú. Ilustra también con el caso del faraón y cómo Dios lo escogió a él para un propósito específico. Y sencillamente dice que Dios preparó de antemano para gloria ciertas personas. Y a estas personas también los ha llamado, por medio del Evangelio, por supuesto. Pero no son solamente de la nación de Israel, no son solamente judíos, sino también de los gentiles. Romanos 9, 24. Y aclara que el hecho siempre ha sido aún profetizado en el Antiguo Testamento, que no toda la nación, sino solamente un remanente será fiel a Dios, y solamente un remanente será salvo. De modo que los gentiles que habían alcanzado la justicia, la alcanzaron por medio de la fe. E Israel, que buscaba la justicia por medio de la ley, por medio de sus propias obras, no alcanzó la justicia, porque iban tras ella no por fe, 9:32, sino como por obras de la ley, y por esto tropezaron en la piedra de tropiezo, Cristo Jesús, en quien confiamos, en quien tenemos fe, el plan de salvación por medio del Evangelio de Cristo Jesús. No fue por falta de celo, sino por falta de entendimiento, falta de ciencia. Ellos ignoraban la justicia de Dios y procuraron establecer su propio plan de justicia, y como consecuencia no se sujetaron, no fueron obedientes a la justicia establecida por Dios. Romanos 10:3. Y esta justicia es por medio de la fe, no por medio de la ley, no por medio de las obras. Y él explica cómo es que esto funciona. Funciona por medio de que Dios envía, el hombre va y predica, la persona oye, y en base a oír cree, y en base a creer obedece lo que Dios dice en su evangelio. Y oyeron. Los de Israel oyeron. ¿No han oído? Pregunten el 18. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Pero el caso es que oyeron, pero no obedecieron. Dios dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que no fue por falta de misericordia de Dios o porque Dios no quería incluirlos, sino porque ellos rechazaron su plan. Pero aún así, no son desechados para siempre todos ellos. Dios siempre está esperando y dando la oportunidad para que se arrepientan, y aún utiliza la conversión de los gentiles para provocarlos a celos, para que vuelvan el remanente y obedezca a Dios, y todo Israel será salvo, todo el pueblo escogido, y la plenitud de los gentiles también entrará en este maravilloso plan de Dios. Y ahora podemos comenzar una nueva sección del estudio en Romanos capítulo 12,
y el versículo 1, que abarca hasta el capítulo 15 y el versículo 13. Y a esta sección le hemos titulado La justicia por medio de la fe es la base para una vida dedicada a Dios. La justicia por medio de la fe es la base para una vida dedicada a Dios. La carta del apóstol Pablo a los cristianos romanos nos presenta en una forma clara y detallada la doctrina del Señor por la cual podemos ser purificados de nuestros pecados. Nos enseña aquella forma de doctrina que nos libra del poder y de la esclavitud al pecado cuando la obedecemos de corazón. En esta carta aprendemos las respuestas bíblicas a muchas doctrinas falsas que se están enseñando hoy día. Pero debemos recordar que la doctrina es de poco valor si no se relaciona de alguna manera con la vida diaria del individuo. El apóstol Pablo dedica esta sección de la carta a la aplicación práctica de la doctrina de Cristo en la vida cotidiana del cristiano. Para el apóstol no puede haber distinción alguna entre doctrina y vida. El cristianismo no es una religión de ceremonias y formalismos que no tienen relación práctica con la vida de sus participantes. Es una vida que surge como resultado directo de haber creído y obedecido ciertas verdades doctrinales. En Romanos capítulo 12 empezamos la sección de la epístola en la cual Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, toca varios puntos básicos en cuanto a la vida de los que son justificados por la fe. Espero que recuerde usted que el tema de la carta es la justicia por medio de la fe. Y en esta sección, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir si es que hemos recibido la bendición de la justificación por medio de la fe. Aunque no somos salvos por las obras de la ley, sí somos salvos para ser hacedores de la voluntad de Dios, y no simplemente oidores olvidadizos de su palabra. La gratitud en el corazón del cristiano por la salvación que ha recibido de Dios por gracia debe convertirse en una vida de servicio al Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo enfatiza en estos versículos que a continuación nosotros estaremos estudiando. ¿Cómo podemos describir una vida dedicada a Dios? Bueno, en estos versículos del capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15 y el versículo 13, el apóstol Pablo describe esta vida en varias relaciones. La describe con relación a Dios primero, y luego la describe con relación a nuestra función en la iglesia, con relación a la familia de Dios, con relación a nuestros enemigos, a las autoridades civiles, al prójimo, a los hermanos débiles. En cada una de estas relaciones, y estos serán los puntos mayores que usted notará en el estudio impreso, con relación a cada una de estas personas o grupos, es que Dios describe en esta epístola la vida dedicada a Dios de una persona que ha sido justificado por medio de la fe. Y lo primero que describe es esta vida con relación a Dios. Y con relación a Dios, esta vida es una vida de sacrificio vivo. El texto dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dudo que haya 2 versículos en toda la Biblia que ocupo más que estos 2 versículos cuando estoy tratando de ayudar a personas que tienen problemas en su vida cotidiana, o cuando estoy tratando de corregir a cristianos que están cometiendo errores en su manera de vivir, o cuando estoy recordándome a mí mismo de cómo es que puedo avanzar en mi vida cristiana en llegar a ser cada vez más semejante a Cristo Jesús. Estos 2 versículos y los principios presentados en estos 2 textos de Romanos 12, 1 al 2, son fundamentales, porque hablan de cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Dice Pablo que él está rogando en una base, y la base en la cual está rogando es la maravillosa misericordia de Dios. Así que, hermanos, os ruego por causa de las misericordias de Dios. Note que se dirige a hermanos. Estas instrucciones son para los hijos de Dios, no son las instrucciones para recibir el perdón de los pecados. Estos los podemos encontrar en otros textos de la Biblia, aun en Romanos. Pero estas instrucciones son para aquellos que ya gozan del perdón de los pecados, que han recibido ya la bendición de las misericordias de Dios. Y con esta frase, Pablo no está hablando del carácter misericordioso de Dios en general, sino de los múltiples actos. Note que es plural, no la misericordia de Dios, sino las misericordias de Dios. Los múltiples actos de misericordia que han resultado en tantas bendiciones en las vidas de los hijos de Dios. En los capítulos del 3 al 11 de Romanos, el Espíritu Santo nos ha enseñado ampliamente acerca de las muchas maneras en que Dios ha manifestado su misericordia a nosotros, empezando con el plan divino para redimir al hombre y cómo Dios ha desarrollado esto. Empieza Pablo en el capítulo 3 a explicar las provisiones que Dios hace, las bendiciones que nosotros recibimos en base a su misericordia, y estas son las misericordias de Dios, que ahora, dice Pablo, deben formar la base o la causa por la cual nosotros estamos dispuestos a cumplir con esta exhortación que aquí nosotros encontramos. Es en base a, o por causa de, por estas bendiciones múltiples que Pablo nos anima a los cristianos a dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. Así que dice, desde el comienzo del capítulo, así que une esta exhortación que él enseguida nos da a la enseñanza que acaba de presentar acerca de la maravillosa misericordia de Dios a gentiles y judíos, que acabamos de estudiar en el capítulo 11. La exhortación es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cada cristiano es sacerdote de Dios, y cada cristiano debe ofrecer sacrificios a Dios. Dios nos hizo reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1 y el versículo 6. Vosotros, dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 5, hablando de todos nosotros, vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros ofrecemos como sacerdocio santo y real
sacrificios a Dios. Esto es responsabilidad y privilegio de todo cristiano. Pero el sacrificio en este caso no es un animal, sino que es el cuerpo del cristiano, o sea, su vida cotidiana, su ser entero. Recordemos que el cuerpo es el templo de nuestro espíritu y del Espíritu Santo, si somos cristianos, y es el instrumento para llevar a cabo todas nuestras acciones. Así que este sacrificio es uno que debemos ofrecer continuamente, no solamente en las reuniones religiosas, sino que es a diario que ofrecemos este sacrificio a Dios.